Estamos ya a punto de terminar el libro de Filipenses. Hemos estado estudiando en la gracia del Señor este libro. Estamos en una serie como iglesia en las que estamos tratando las epístolas de la prisión. Hemos terminado Efesios y estamos ahora prontitos a terminar el libro de Filipenses. Les traigo una mala noticia, no lo vamos a terminar hoy. Vamos a revisar 4 versículos en esta mañana, pero que tienen tanto contenido para nosotros, para que los podamos pensar, para que los podamos reflexionar, para que podamos tener o tratar de tener un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Así que por favor les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4 y vamos a estar revisando juntos el verso 10 hasta el verso 13. Hasta el verso 13. En términos generales, hermanos, esta porción de la que vamos a estar compartiendo en esta mañana nos habla acerca del contentamiento. Nos habla acerca de un estado en el que somos llamados por Dios a estar, valga la redundancia, que implica estar bien con Dios, ¿ok? Entonces esta porción, particularmente que vamos a estar revisando, vamos a hablar sobre el contentamiento. Y es importante para nosotros, hermanos, esta porción, porque a través del apóstol Pablo nos va a mostrar Dios cuál es el secreto del contentamiento. ¿Cuáles son aquellas herramientas que nosotros tenemos como cristianos para experimentar en nuestras vidas el contentamiento que solo puede provenir de parte de Dios? Por eso es importante estos versículos que vamos a revisar en esta mañana. Y de ahí, hermanos, que no vamos a seguir con los otros versículos porque nos hablan de otro tema. Así que estos versículos que tienen como tema principal el contentamiento son aquellos que vamos a ir revisando en esta mañana. Yo quiero comenzar esta predicación contándoles una historia, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes, si saben un poco de música o están familiarizados con el tema de tocar un instrumento o les gusta en general la música y más la música instrumental o música sinfónica, quizás estarían familiarizados con un nombre. Este nombre es Itzhak Perlman. No sé si alguno de ustedes lo han escuchado en alguna ocasión. Este hombre actualmente tiene 80 años, vive todavía este hombre. Y es reconocido por ser uno de los violinistas más grandes de la historia, actualmente siendo considerado uno de los mejores y de los más famosos violinistas de la segunda mitad del siglo XX. Impresionante. Lo destacado de esta persona es que cuando él era un niño, él contrajo la famosa enfermedad llamada polio. Y quizás algunos de ustedes habrán visto las secuelas que produce la polio en la vida de una persona, particularmente la incapacidad de caminar. De ahí que este violinista camine hasta el día de hoy con muletas, porque tiene una incapacidad en sus piernas. Pero eso no quita, hermanos, la capacidad impresionante que tiene en sus manos con el violín. Y nos cuentan, hermanos, hay un video que ustedes lo pueden ver que se llama 3 cuerdas, que en una ocasión, mientras él estaba interviniendo, tocando en un concierto en Nueva York, cuando él estaba dando sus primeros compases en el violín, una de las cuerdas de su violín se rompió. Ahora, lo impresionante para mí, hermanos, es saber que, bueno, yo no sabía, yo no soy músico, que el violín solo tiene 4 cuerdas. Al menos digo, con la guitarra zafas, ¿no es cierto? Se te rompe una,
tienes 4 y tienes los trastes, se llama, ¿no es cierto?, para mover y puedes sacarlo. Pero en el violín es totalmente diferente. Él se quedó únicamente con 3 cuerdas después de haber hecho un sonido estrepitoso por lo que saltó esta cuerda que se rompió. Y normalmente una persona violinista lo que haría sería o bien que se pare el concierto, la sinfónica, ir quizás a buscar otro violín, o probablemente que alguien de los que esté ahí le ceda el suyo, o no sé, en su caso, quizás tomarse el tiempo para ahí mismo cambiar la cuerda, ¿no es cierto? No sé cuánto se demore tampoco. Pero lo que pasó con este hombre, con este violinista, fue que él se quedó por un tiempo en silencio, él cerró los ojos y le hizo una señal al director para continuar. Hermanos, ¿cómo puedes tocar una sinfónica tan compleja en ese estado? Este hombre lo pudo hacer y moduló y cambió las posiciones de sus dedos y compuso en la melodía que tenía que tocar en tiempo real en su mente, con diferentes contrastes para llegar a la tonalidad que debía tocar. Para mí eso es impresionante, primero porque yo no soy músico. Y ya el simple hecho de que a veces toquen acá, digo, wow, qué habilidad que les da a nuestros hermanos de la iglesia, incluso el cantar, y que yo tengo una voz de tarro, pero eso no es el tema. Pero qué impresionante, ¿no? Que esta persona, al mismo tiempo de tocar esa melodía, tuvo la capacidad en sí mismo de ir haciendo lo necesario para tocar lo que era. Al final, cuando ya salían, esto lo pueden ver también en YouTube, él lo cuenta, él dice esta frase: ¿saben? A veces la tarea del artista es descubrir cuánta música todavía se puede hacer con lo que a uno le queda. Y podríamos quizás nosotros decir, con lo que tenemos en nuestras manos. Añadirle, ¿no?, a esa frase, es impresionante lo que se puede hacer con lo que aún tenemos nosotros en las manos. Y probablemente, hermanos, esta historia nos ayuda a nosotros a ejemplificar lo que significa el contentamiento. La palabra contentamiento o contentarme aparece en el verso 11 de la porción que hoy vamos a leer juntos. Y la vamos a definir para iniciar allí todo el estudio de esta mañana, pero leamos juntos qué es lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 del 10 al 13. Dice estas palabras: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta ahí nos vamos a quedar. La palabra contentamiento, que es el tema central que les acabo de decir en la introducción, está en el verso 11. Y alguien podría decir, pero ¿qué significa la palabra contentamiento o qué implica el estar contentos? O el contentamiento en sí, porque vamos a ver en unos breves minutos que estar contento puede ser el resultado de tener contentamiento. ¿Okay? Aunque suene a veces lo mismo, ¿no? Pero para que ustedes sepan, la palabra contentarse aquí aparece una sola ocasión en el Nuevo Testamento, en esta porción que hoy estamos estudiando. Y la palabra que se traduce al español, contentamiento, viene de la palabra griega, eutarkes. ¿Y saben lo que transmite la idea, esta palabra en griego? Transmite la idea de estar satisfecho. Eso es lo que significa tener contentamiento en primera instancia. Estar satisfecho, tener lo necesario, sin más, sin menos. Eso implica tener contentamiento. En otras palabras, hermanos, podríamos decir que el apóstol Pablo está diciendo que el contentamiento es estar bien con lo que hoy yo tengo y poderle decir a Dios, gracias por esto.
Gracias por esto. Quizás alguno de ustedes, pueda llegar a pensar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo yo le puedo hoy decir a Dios, esto es lo que tengo en mis manos, al igual que este violinista, y te doy gracias por eso, si la circunstancia que hoy yo estoy viviendo en mi realidad no es la que yo quiero vivir, no es lo que yo quiero tener en mis manos, no es lo ideal, no es lo que está en mi cabeza? ¿Cómo yo puedo decirle gracias al Señor por el tiempo en el que yo estoy viviendo ahora? Y de ahí que el apóstol Pablo nos va a dar a nosotros, hermanos, a través de estos 4 versículos, 3 principios que son claves para experimentar el contentamiento cristiano. 3 principios, hermanos, que son claves para experimentar el contentamiento cristiano. Y si usted lo quiere anotar, el primer principio clave para tener contentamiento cristiano está en el verso 10 e implica confiar en la providencia de Dios. Confiar en la providencia de Dios. El segundo principio clave para experimentar el contentamiento cristiano está del verso 11 al verso 12, que implica aprender de cualquiera sea mi situación. Y el tercer principio clave para experimentar el contentamiento cristiano está en el verso 13 e implica ser fortalecido por el poder divino. Ser fortalecido por el poder divino. Entonces, hermanos, tenemos 3 principios claves, ¿no es cierto?, para experimentar nosotros el contentamiento cristiano. El primero, ¿cuál es? Confiar en la providencia de Dios. El segundo, aprender de cualquiera sea nuestra situación. Y el tercero, ser fortalecidos con el poder divino. Mis hermanos, comencemos entonces con confiar en la providencia divina. Algunos estudiosos están de acuerdo en decir que probablemente habría transcurrido alrededor de 10 años entre el lapso que tuvo el apóstol Pablo de visitar la ciudad de Filipo, haber levantado esa iglesia y posteriormente estar viviendo los momentos que hoy tenemos registrados en este libro. De manera, mis hermanos, que podemos asumir por la declaración del apóstol Pablo en el verso 15, no lo leímos, lo podemos leer juntos, cuando dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónico me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces noten ustedes, hermanos, que desde la fundación de esta iglesia habían transcurrido 10 años a las palabras que hoy estamos recibiendo de parte del apóstol Pablo, y en ese lapso de tiempo, cuando él salió de la ciudad de Macedonia, como nos afirma el verso 25, la iglesia de Filipo fue la única iglesia en ese entonces para sostener el ministerio de Pablo y después salir a Tesalónica e ir a Berea, porque eso es lo que nos relata Hechos capítulo 16, verso 40 en adelante, en el capítulo 17, para tener todo lo necesario para cumplir con esos viajes misioneros con el fin de extender el reino de Dios. Ahora, esto es impresionante. ¿Por qué razón, hermanos? Porque esta fue la iglesia única que participó del ministerio activamente del apóstol Pablo. ¿A través de qué? A través probablemente de donativos, a través de cosas materiales, a través de quizás estas cosas podrían haber sido dinero, vestimenta, abrigo, transporte. Y además nosotros no tenemos prácticamente en nuestro tiempo actual un registro exacto de cómo la iglesia de Filipo ayudó en el ministerio del apóstol Pablo, ni tampoco sabemos, hermanos, si ellos pudieron estar supliendo las necesidades del apóstol en todo momento del ministerio del apóstol. Podemos asumir que no pudo ser posible. ¿Por qué razón? Porque después de 10 años, el apóstol Pablo pudo declarar las palabras del verso 10: al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, hermanos, probablemente la iglesia de Filipo, no sabemos puntualmente hasta qué momento de esos 10 años estuvieron sustentando, ayudando al ministerio del apóstol Pablo, pero puede ser que no estuvieron completamente, y de ahí que el apóstol Pablo les diga a ellos: ahora que han escuchado que yo estoy encarcelado en Roma,
Y quizás ahora que ustedes tienen ese conocimiento pueden enviar a Epafrodito, que fue una de las personas que hablamos en el capítulo 3, para que hoy yo pueda ser sustentado de parte de ustedes de la misma manera en como fui sustentado cuando los visité en un principio. A través de Epafrodito, el apóstol Pablo recibió este donativo, recibió estas ofrendas de parte de los filipenses. De ahí que se hable de Epafrodito en el capítulo 3 como colaborador del ministerio de Pablo, ministrador de sus necesidades, colaborador, mensajero de los filipenses. Entonces, hermanos, 10 años habrían transcurrido desde que ellos fueron parte de ese ministerio, no sabemos qué tiempo más, y ahora, una vez más, ser parte del ministerio de Pablo. Ahora, noten que es interesante la frase que el apóstol Pablo utiliza cuando les dice a ellos, les faltaba la oportunidad de ser parte de mi ministerio. Y Pablo agrega esta frase, aunque ya dijimos que nosotros desconocemos las razones por las que esta iglesia no pudo ser parte del ministerio del apóstol, no para reclamarles a ellos como diciendo, ¿por qué no me ayudaron? No para reclamarles a ellos en el sentido de decirles, hey, ustedes me sustentaron en el principio de mi ministerio y ahora ¿qué fue? No para decirles esto, sino más bien que ellos ahora al mirar las necesidades que tenía el apóstol, al haber escuchado que él estaba encarcelado en Roma, habían encontrado la oportunidad de una vez más servir al apóstol Pablo. Y como yo puse acá, qué oportuna esa oportunidad de servirle al apóstol Pablo una vez más. El apóstol Pablo también agrega la frase, vosotros habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y es interesante, hermanos, porque esa palabra revivido es un término que se utiliza en botánica o en la horticultura y tiene que ver con describir a una planta que vuelve a florecer. Entonces el apóstol Pablo utiliza esa frase para decirles a los filipenses, ahora una vez más ustedes tienen a través de esta oportunidad de volver a florecer en lo que hicieron en el principio. No sé si ustedes están familiarizados con una planta que lleva por nombre la rosa de Jericó. ¿Alguna vez vieron un video sobre esa planta? ¿Lo pueden buscar? Esa planta que se llama la rosa de Jericó, la tienen ahí en pantalla, es impresionante. ¿Por qué razón es impresionante? Porque es una planta que vive en el desierto y es famosa por su capacidad de sobrevivir un montón de años seca, enroscada como si fuera una bola. Y revivir o reverdecer y abrirse al contacto con el agua. Les animo a que puedan ver un video de esta planta. Pero esto, mis hermanos, nos puede servir a nosotros de ilustración para entender lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia en particular. Ustedes han vuelto a florecer en el cuidado de mí. Ustedes han vuelto a ser parte del ministerio como ustedes estuvieron solícitos en hacerlo. Ahora, noten ustedes que el apóstol Pablo no les dice a ellos o no les recrimina a ellos por no haberles seguido sosteniendo en el ministerio. Más bien, nosotros no entendemos en nuestro tiempo por qué razón ellos no lo pudieron seguir haciendo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque estos hermanos de la iglesia de Filipo estaban solícitos en estar en el ministerio del apóstol Pablo. No pudieron estar porque simplemente no sabían cómo ser parte en el ministerio, pero apenas estos hermanos tuvieron la oportunidad de hacerlo, enviaron a Epafrodito a suplir las necesidades del apóstol Pablo. Ahora, alguno de ustedes se preguntará, hermanos, ¿por qué, Raúl, comenzaste a decir todas estas cosas de este versículo que estamos revisando? ¿Y dónde está allí en confiar en la providencia de Dios? Porque, hermanos, pensemos, si nosotros tenemos contacto con una comunidad que es parte de nuestro ministerio y quizás nos conocemos y tenemos una buena relación, pero después de un tiempo perdemos el contacto, ni siquiera nos llamamos, ni siquiera tenemos mensajes entre nosotros y nos perdemos la pista, probablemente sean de aquellas personas que menos estemos nosotros pensando que podrían ayudarnos en nuestro tiempo actual. Porque pasaron ya, ¿cuánto? 10 años. ¿Se dan cuenta? Pero estas personas, a pesar que el tiempo había pasado, en la providencia de Dios, fueron las personas utilizadas
por Dios para llevarle una vez más al apóstol Pablo confort. Y eso es impresionante para nosotros, mis hermanos. ¿No les ha pasado en ocasiones que hay personas de las que ni siquiera nos hemos cruzado por la mente que van a ser parte de nuestro ministerio, de nuestra vida, de los que menos esperamos? Pero eso, mis hermanos, es la providencia de Dios, porque la providencia de Dios implica, y piensen en esto, hermanos, la providencia de Dios implica que Dios está orquestando, como si fuera una sinfónica, todas las cosas que suceden en este mundo para cumplir sus propósitos en nosotros, o su propósito en nosotros. Wow. Hermanos, un ejemplo, una ilustración de la providencia de Dios en la Biblia que nosotros tenemos es la vida de José. Es la vida de José, ¿no es cierto? La vida de un hombre que en la providencia de Dios tuvo que vivir en un tiempo en el que iba a venir hambruna en el lugar donde tenía residencia la familia de Jacob. Y justo en ese momento, José era uno de los hijos de Jacob que interpretaba sueños. Y justo José, que tuvo esta capacidad de interpretar sueños, iba a tener problemas con sus hermanos para ser lanzado en un pozo donde probablemente iba a morir porque ese era el plan de los hermanos, pero justo vino Rubén, que lo libró de estar en ese foso, sino que lo sacó, y justo, hermanos, estaba pasando por ahí una caravana de egipcios que justo lo compraron a él, y justo llegó a la casa de Potifar, y justo la esposa de Potifar lo acusó a él de algo inmoral. Justo llegó en el tiempo donde el copero y el panadero estaban en la cárcel, y justo ese mismo copero le dijo al rey que había una persona que podía interpretar sueños que estaba en la cárcel junto con él hacía 2 años ya, y justo Faraón tiene un sueño, y justo lo mandan a llamar, y justo se vuelve la segunda persona más importante en la nación de Egipto. Y justo a través de José, esa familia que iba a vivir hambruna iba a ser tomada para Egipto, y de esa familia justo Dios había decidido que venga el Redentor que hoy nosotros conocemos, que es Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, esa es la providencia de Dios. Esas cosas que a veces nosotros no explicamos, pero que justo pasan. ¿Les ha pasado? Yo recuerdo que mi mamá nos contaba la ocasión en la que mi hermano se cayó del 3er piso, porque estaba jugando con mi tía a ver quién abre la puerta más rápido. Tocaron el timbre, mi tía bajó rápidamente las gradas, y lo que hizo mi hermano fue, yo soy más pilas y más rápido, entonces se lanzó del 3er piso. ¿Y saben lo que pasó justo, hermanos? Justo uno de mis tíos parqueó el auto y cayó en el capó y no le pasó nada. Y hoy mi hermano sigue por ahí. Entonces, hermanos, esa es la providencia de Dios. Esa es la providencia de Dios. Para que quede quizás un poquito más claro, miren, permítanme leer este párrafo de un comentarista que nos ayuda a pensar sobre la providencia de Dios y las cosas milagrosas que suceden en el mundo. Él dice así: la providencia y los milagros son dos formas principales mediante las cuales Dios actúa en el mundo. La providencia y cosas extraordinarias, hablando de milagros y cosas oportunas que suceden sin otra explicación que no sea que Dios haya intervenido. Entonces él dice, un milagro es una intervención divina, soberana y directamente en el mundo real. Es un acontecimiento tan contrario al curso normal de las cosas que no existe explicación científica o natural para aparte del poder de Dios. No hay explicación natural para la división del Mar Rojo, la sanidad de un ciego de nacimiento o la resurrección de un muerto. Es un milagro. Por otro lado, la providencia de Dios no es milagrosa en el sentido de interrumpir el orden natural. Más bien, tiene en cuenta todos los sucesos, eventualidades, palabras, hechos, decisiones y elementos de la vida normal. Dios, de manera sobrenatural, los acomoda con precisión de acuerdo con su propósito exacto. Eso es tan sobrenatural como hacer un milagro.
Impresionante, ¿no? O sea que Dios, una vez más, está orquestando todo en nuestra vida para cumplir con sus propósitos. Y Dios estuvo orquestando todo en la vida del apóstol Pablo para que estos hermanos, después de 10 años, puedan tener, una vez más, el cuidado que tuvieron en el principio con él en su ministerio. Qué hermoso cuidado que tuvieron de parte de Dios, ¿no es cierto?, hacia el apóstol Pablo. Y creo que de allí, mis hermanos, las palabras del apóstol en el verso 10, cuando él dice, en gran manera me gocé en el Señor. Porque, hermanos, ante lo antes expuesto, la respuesta natural de alguien creyente que está experimentando el amor de Dios a través de la providencia de Dios, moviendo a cada persona y moviendo a la iglesia, tiene que traer al corazón un profundo sentimiento de gratitud a Dios, porque Dios es el que coloca en las personas el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pablo no está contento en sí mismo por la dádiva que él está recibiendo de parte de los filipenses. No está diciendo, qué bueno, mira, ya tengo este dinerito para hacer esto. No, él está agradecido a Dios porque Dios ha sido quien ha movido el corazón de los filipenses para que ellos puedan responder en amor para con el apóstol Pablo. Pablo es consciente de que el que inició la buena obra en los filipenses es el mismo que la va a terminar. Y de esa forma, mis hermanos, el apóstol Pablo está alegre, está con esperanza, está confiado de que Dios a través de su providencia orquestaría todas las cosas para que los hermanos puedan bendecirlo a él en todas sus necesidades. O de otra forma podríamos decir de que Dios dispondría de todas las circunstancias ideales para que él pueda tener todo lo necesario. Entonces, mis hermanos, después de haber dicho todo esto, uno de los principios claves que nosotros tenemos para tener contentamiento es confiar en la providencia de Dios, hermanos. Nuestro mundo se maneja bajo la providencia de Dios. Él es el que controla, Él es el soberano, Él es el que mueve todos los hilos, Él es el que orquesta, mis hermanos, todas las cosas para que nosotros podamos decir, qué justo que fue esto. Gracias, Dios. Porque para que suceda un evento en el mundo, tiene que haber una cadena de sucesos que estén milimétricamente diseñados y colocados en ese lugar para que pueda suceder un resultado esperado. Porque si cambian tan solo, hay una variante tan solo, en un segundo, en algo pequeño, simplemente no va a dar el resultado que se espera. Pero Dios es experto, hermanos, en mover todas las cosas. Y cuán profundo gozo y esperanza nosotros podemos tener de que Dios esté orquestando todo para nosotros, mis hermanos. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos y debemos de experimentar el contentamiento. Entonces, hermanos, ¿cuál es el primer principio? Para cerrar, confiar en la providencia de Dios. Confiar en la providencia de Dios. ¿Cuál, mis hermanos, es el segundo principio clave para tener contentamiento? Aprender de cualquiera sea nuestra situación. Aprender de cualquiera sea nuestra situación. Quizás para alguna persona que acaba de leer las palabras que Pablo dijo, quizás daría como una sensación de que Pablo está diciendo, filipenses, gracias, ¿no? Ya se acordaron, como dijimos antes, se acordaron de que estoy sirviendo, se acordaron de que yo estoy sirviendo a Dios y por favor no tarden en enviarme a mí otro donativo porque lo necesito y ustedes tardaron mucho en enviarme así que para la próxima no se demoren. Y no está diciendo eso el apóstol Pablo. Más bien lo que está tratando el apóstol Pablo de transmitir es que, y para que nosotros no caigamos en ese pensamiento de que el apóstol Pablo está en alguna manera reclamándoles a los filipenses, él agrega rápidamente en el verso 10, en el verso 11 estas palabras. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En otras palabras, Pablo estaría diciendo algo como esto. Gracias por revivir su cuidado de mí. Gracias por su amor. Gracias porque están solícitos en cuidarme tan pronto como han tenido la oportunidad.
En verdad, las cosas que ustedes me han provisto me han servido mucho más en este tiempo difícil que hoy estoy viviendo. Sin embargo, alabo a Dios de que ustedes han vuelto a florecer en su cuidado de mí, de su solicitud al servicio a Dios y hacia mí. Pero no digo todas estas cosas porque yo trate delante de ustedes de que ustedes me tengan lástima. O no trato al decirles con estas palabras de que yo quiero coaccionarlos a ustedes para que ustedes me den más de lo que estuvieron dispuestos a dar. Sino más bien yo quiero decirles que yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y esto es interesante, hermanos, porque el énfasis que pone el apóstol Pablo aquí en estos versos del 11 al 12 es que nosotros como cristianos debemos aprender a contentarnos. Debemos aprender a contentarnos. Mira lo que dice el apóstol. Yo he aprendido a contentarme. Y si nosotros leemos más abajo como sigue en la porción, dice, yo sé vivir humildemente. Yo sé. ¿Se dan cuenta? Las palabras que el apóstol Pablo utiliza, yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia, yo estoy enseñado, están haciendo énfasis de que es necesario que nosotros aprendamos, hermanos, a tener contentamiento en nuestra vida. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Cuál es la principal razón por la que nosotros debemos aprender a hacerlo así? Porque nuestro corazón, hermanos, nunca está conforme. Nuestro corazón, hermanos, nunca está conforme. Un pastor llamado Ángel Cardosa, hablando sobre este tema, dijo esto. La sociedad actual vive como en una carrera de caballos, donde cada uno busca querer más, y no solamente querer más, sino querer la última versión. Queremos adquirir una posesión y después de adquirirla queremos duplicarla. Y luego de duplicarla queremos que sea más grande. Y luego de que sea más grande queremos que sea más potente. Y luego de que sea más potente queremos que se vea mejor. Y luego de querer que se vea mejor, yo quiero el tuyo porque el tuyo se ve mejor que el mío. Nunca estamos satisfechos, hermanos. Y de ahí, hermanos, que nosotros necesitamos aprender a contentarnos. Aprender a contentarnos. Esto contrasta claramente, hermanos, con lo que también encontramos en otras porciones de la Escritura, como por ejemplo Hebreos capítulo 13, verso 5, cuando el autor a los Hebreos dice estas palabras, sea vuestro carácter sin avaricia. Y miren aquí cómo sigue, contentos con lo que tenéis ahora, agrega la Biblia Reina Valera. ¿Y cómo sigue? Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé, de manera que digamos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Pero interesante la frase, contentos con lo que tenéis ahora. Alguien podría decir, pero Raúl, entonces lo que estás diciendo es que nosotros debemos ser conformistas. ¿Acaso, Raúl, lo que tú estás diciendo es que nosotros con lo que tenemos en nuestras manos tenemos que decir, ok, así estoy bien? No, ese no es el punto en particular de lo que está diciendo el autor a los Hebreos. Más bien, ¿saben cuál es el punto de esto, mis hermanos? De este llamado en que nosotros estamos llamados a tener contentamiento con lo que tengamos ahora. ¿Saben cuál es el punto de esto? Es que si nosotros, hermanos, no podemos contentarlos con lo que ahora tenemos en nuestras manos y no aprendemos a contentarnos con lo que tenemos ahora, entonces nosotros no estaremos contentos en ninguna situación en la que Dios nos coloque en el futuro. Si nosotros hoy no aprendemos a estar contentos con lo que tengo yo ahora, entonces por más de que Dios cambie mi situación y esté mejor, o peor, si Dios cambia mi situación y estoy peor, nunca voy a estar contento. Nunca. Entonces, mis hermanos, puede ser que incluso haya personas que pueden decir, yo lo tengo todo, hablando en términos económicos, pero sigo siendo una persona inconforme y nunca estoy satisfecha ni contenta. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender a decir en relación al contentamiento?
Que nosotros, con dinero o sin dinero, debemos aprender a... ¿Cuál era la definición, hermanos, que yo les dije al inicio de contentamiento? Para refrescarles la memoria, les dije a ustedes que el contentamiento implica tener lo necesario sin más y sin menos. Es como que Pablo está diciendo, he aprendido a decir estas palabras, dice el apóstol Pablo. Esto es lo que tengo y gracias Dios por lo que tengo. Eso es tener contentamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces de ahí, con dinero o sin dinero, tenemos que estar contentos. Con casa o sin casa, tenemos que estar contentos. Con trabajo o sin trabajo, tenemos que estar contentos. Con esposa o siendo soltero, tengo que estar contento. Con salud o sin salud, tengo que estar contento. Con alegrías o con dificultades, tengo que estar contento. Celebrando una vida nueva o presenciando una muerte, los creyentes debemos aprender a estar contentos porque eso es lo que Dios hoy nos ha dado en las manos. Y le podemos decir gracias Dios por esto. Hermanos, a la luz de esto nosotros podríamos decir esto como ilustración. Gracias Señor porque hoy tengo trabajo. Y me sirve este trabajo como instrumento para saciar las necesidades de mi familia. Ayúdame a ser sabio para administrarlas, porque eso es contentamiento. Así como nosotros también podemos decir, gracias Señor, porque me echaron de mi trabajo, pero confío en que tú tienes tu plan mucho mejor que el mío y ayúdame a satisfacer las necesidades de mi familia. Al igual que podemos decir, gracias Señor, porque hoy pude comprarme una casa. Así como podemos nosotros decir, gracias Señor, porque vivo arrendando 20 años, pero tú has sido fiel proveyéndome mes a mes para poder pagar ese arriendo. O poder decir, gracias Señor por darme un auto, así como gracias Señor porque puedo yo ir al transporte público para ir a mi trabajo y a mi casa. Así como Señor, gracias porque tú has permitido que yo goce de buena salud por tantos años, como también aprender a decir gracias porque tú me has dado este cáncer con el que tengo que lidiar para saber que tu mano es la que me sostiene hoy. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos aprender a tener esta clase de contentamiento, esta clase de pensamiento que involucra decir, Señor, estoy satisfecho con lo que tú has puesto en mis manos. Gracias por ello. Y tú me ayudarás cualquiera sea mi situación. Mis hermanos, tenemos que tener esta clase de contentamiento que al final nosotros en nuestro corazón digamos, Señor, yo estoy satisfecho por tenerte a ti. Y si estoy yo satisfecho con tu plan, estoy satisfecho con Cristo, estoy satisfecho con tu salvación, estoy satisfecho con tu amor, con tu presencia, con tu plan, entonces ayúdame, Señor, a estar satisfecho incluso si no tuviera nada, porque contigo lo tengo todo lo que necesito en esta vida. Así es como Pablo, mis hermanos, veía este asunto. Y como nosotros ahora como iglesia sí lo es, somos alentados a verlo. Si Cristo, mis hermanos, es todo para nosotros, entonces puede ser que el mundo se esté rompiendo a pedazos alrededor de nosotros, pero no necesitamos nada más que Él y de su plan para nosotros. Interesante, hermanos, que si notamos las ocasiones en las que los escritores bíblicos hablan sobre estar contentos, no solo los escritores nos dicen que es algo que Dios nos sugiere a nosotros, sino más bien los escritores de la Biblia nos dicen a nosotros que es un mandato estar contentos o ejercitar el contentamiento. Miren, por ejemplo, lo que Juan el Bautista les dijo a algunos soldados romanos cuando ellos habían preguntado sobre las evidencias de un verdadero arrepentimiento en Lucas 3:14. Juan el Bautista les dijo, contentaos con vuestro salario. Es suficiente. No tienes que seguirle sacando plata a la gente, a estos soldados romanos. Conténtate con eso. Pablo escribe a Timoteo
Y les dice estas palabras en 1 Timoteo capítulo 6, verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es lo que el Señor me ha dado. Y está bien. Y gracias, Señor, por esto. Quizás algunas personas podrían llegar a preguntar, ¿no es cierto? Pero quizás yo he llegado a la situación en la que yo hoy me encuentro porque yo he tenido malas decisiones. Probablemente yo mismo fui el que me endeudé con una barbaridad de plata que probablemente hoy no tengo los recursos necesarios para saldar esa deuda. Pero hermanos, el contentamiento incluso implica que Dios está en medio de nosotros ayudándonos en ese momento en el que nosotros mismos fuimos los responsables de habernos colocado. Y decir, ok, Señor, tú no fuiste el que me metió en esta deuda, pero gracias por estar al lado mío porque tú me ayudarás a tener la sabiduría necesaria para que yo pueda administrar desde ahora en adelante lo que tú has puesto en mis manos. Y puedo estar contento con eso. Pablo les dijo a los corintios, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias. ¿Por qué razón? Porque sabía que en medio de las pruebas, el apóstol Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, mis hermanos, con todo lo que acabamos de decir en este punto, el contentamiento, el decir esto es lo que tengo en mis manos y gracias, Señor, por esto, va más allá de mis circunstancias. Va más allá de lo que yo estoy viviendo hoy. Va más allá de si tengo dinero, ya dijimos, no tengo dinero, tengo casa, no tengo casa, tengo recursos, no tengo recursos, tengo salud, no tengo salud. Va más allá. ¿Saben lo curioso de esto, mis hermanos? Que particularmente las circunstancias más difíciles que a veces nos toca a nosotros vivir en esta vida son aquellas que más nos roban la oportunidad de aprender a estar contentos. Pero qué curioso que son las oportunidades que mejor nosotros tenemos para ejercitar el contentamiento. Y Pablo incluso en esto nos sirve de ejemplo, porque él también tuvo que vivir muchas cosas difíciles, hermanos. Si ustedes lo recuerdan, 2 Corintios 11, 23, 28, él dice esto, son servidores de Cristo, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez fui apedrado, 3 veces naufragué, he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia de viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, en peligros de compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos maestros, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Alguien pasó por lo mismo? Este hombre pudo estar contento, independientemente de cuál haya sido su situación. Y nosotros de la misma forma podemos aprender a tener contentamiento. Entonces les pregunto a mi amada iglesia, antes de que se me duerman, ¿puedo yo estar contento en la pobreza mientras tenga Cristo? ¿Sí o no? ¿Puedo yo estar contento, ejercitar el contentamiento en la prosperidad mientras yo tenga Cristo? ¿Puedo yo estar contento cuando mis necesidades físicas hayan sido saciadas mientras tenga Cristo? Y también puedo yo estar contento mientras mis necesidades físicas aún estén saciadas mientras tenga Cristo. ¿Puedo yo estar contento mientras haya abundancia si tengo a Cristo, sí o no? Y puedo de la misma manera estar contento sufriendo necesidad mientras tenga a Cristo. La respuesta, como lo han dicho ustedes, a todas esas preguntas es sí. Y probablemente Dios nos coloque en esas diferentes circunstancias para enseñarnos a tener el contentamiento necesario y para mostrarnos que Él es lo único que nosotros necesitamos. Aquí solo una nota breve, chiquita. El tiempo en el que vivimos, parecería que es muy difícil distinguir entre lo que realmente es una necesidad y aquellas cosas que son deseos.
Yo les cuento, por ejemplo, en nuestra vida con Mikami, ustedes le conocen al Agustín. Él en este tiempo nos reímos porque él añadió una frase a su léxico, a su vocabulario en este tiempo. Y él, presten atención a esto, ¿no? Él dice, papá, necesito dormir. ¿Necesito? Bueno, vamos. Después viene a la mañana corriendo con su sleeping y se me acerca al oído y dice, papá, necesito un heladito. Necesito un heladito. Y con eso, bueno, él está mostrando que él no sabe distinguir entre las cosas que en realidad son necesarias, ¿no? Y las que en realidad son un deseo puramente. Pero lo peligroso de esto, hermanos, es que puede ser que en medio de nosotros estemos personas mucho más grandes que Agustín, mi pequeño, pero que tengamos este mismo problema de no aprender a distinguir entre lo que es necesario para mi vida y lo que simplemente es un capricho para mí. Porque muchas veces, hermanos, aquellas cosas que son un capricho para mí son aquellas que me están llevando a mí a no tener contentamiento. Probablemente nuestras necesidades están cubiertas y podría yo contentarme de que todo está cubierto, pero como no tengo mi capricho, entonces probablemente eso sea lo que me quite a mí la capacidad de estar contento. Entonces, preguntémonos en qué áreas de nuestra vida no tengo contentamiento. ¿Son realmente estas áreas necesidades o deseos? Y si fueran en realidad necesidades y no las tuviera aún, yo podría ver a Cristo y decir que Él es suficiente para mí, para mi familia, para mi casa y aún así agradecerle. Hermanos, debemos recordar que el fin último de nosotros como hombres no radica o no consiste en satisfacer nuestras necesidades. Nuestro propósito es glorificar a Dios, disfrutar de Él para siempre. Y de ahí que el apóstol Pablo puede estar seguro de que Dios le dio, le está dando y Dios le daría a él en ese tiempo todo lo necesario para que él pueda darle gracias. Pablo puede decir con todo esto, resumiendo en una frase pequeña, Dios, yo estoy bien con lo que tú me des. ¿Cuántos pueden alzar la mano y decir, yo puedo decir lo mismo? Con lo que tú me des, Señor, yo estoy bien. Y en tercer lugar, hermanos, ¿cuál es la tercera clave para el contentamiento? ¿Cuál era la primera? Confiar en la providencia de Dios. ¿Cuál era la segunda? Aprender el contentamiento, cualquiera sea nuestra situación. Y en tercer lugar, hermanos, fortalecernos en el poder divino. Alguien con todo esto que hemos expuesto, ¿no? Podría decir, pastor, qué difícil. Ya dijimos, hay situaciones que a nosotros nos ponen a pensar, Señor, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo tener contentamiento? Señor, me cuesta. Señores, qué difícil para mí. Qué difícil, Señor, decir lo que has puesto en mis manos es lo que ahora tengo y darte gracias por esto. No me sale, Señor, estoy enojado, me frustro, me desespero porque las cosas que están pasando no son las cosas que yo desearía vivir. Pero ¿saben cuál es el remedio contra eso? Fortalecerte en Cristo Jesús. A diferencia de cómo se ha utilizado este versículo en muchas áreas, por muchos jugadores deportivos, este versículo no está transmitiendo la idea de que si yo estoy subiendo una montaña y me está faltando fuerza para pedalear, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y de seguro voy a tener la energía suficiente para terminar de escalar la montaña. No es lo que está diciendo el texto. Tampoco está diciendo que si yo tengo que lograr algún objetivo, como por ejemplo pasar los exámenes de mi carrera, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como si fuera un amuleto. No está ahí en ese contexto. ¿En qué contexto está, hermanos?
la frase que encontramos y que mayormente la utilizamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto de el contentamiento cristiano. El contentamiento cristiano. De ahí que, mis hermanos, la frase todo lo puede ser traducido como tengo la fuerza. ¿Ok? Pero no tengo la fuerza para subirme la montaña en bicicleta y terminar la cumbre. No es esa clase de tengo la fuerza de terminar eso. Más bien lo que está diciendo el apóstol es, yo tengo la fuerza necesaria en Cristo para tener el contentamiento necesario en cualquier situación que viva. Ese es el contexto de este versículo. Yo tengo la fuerza necesaria para hallar contentamiento cualquiera sea mi situación. No es un amuleto este versículo como diciendo, voy a armar una empresa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está en ese contexto. Probablemente en medio de lo que estás viviendo, de el iniciar una empresa y que tú la pones en oración a Dios y que tú dices, Señor, yo quiero comenzar esto y ayúdame si pierdo, si gano y puedo hallar contentamiento en medio de esa situación, chévere, porque estás acudiendo al Señor para fortalecerte cualquiera sea la situación que estés viviendo, pero no como un amuleto que diga por el simple hecho de decirlo las cosas que yo creo van a suceder. Entonces, imagínense dos cristianos que sean boxeadores, que estén en el ring y que los dos al mismo tiempo, cuando suena la campana, digan todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién gana? Porque no está ese verso para eso. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podríamos llevarlo en ese mismo ejemplo? Quizás al que gana, decirle, porque como son profesionales y probablemente de eso viven, decir, Señor, gracias porque yo puedo hallar contentamiento en que pude ganar, porque ahora puedo, no sé, proveerle a mi familia de esto y este es mi trabajo. Como el otro que perdió puede decir, Señor, gracias porque puedo hallar contentamiento en esta batalla, que no me volaron los dientes y que hubiera sido una cirugía tenaz donde yo hubiera tenido que botar mucho dinero y Señor, gracias porque incluso en eso me cuidaste. ¿Se dan cuenta? Pero no para llevarlo a que al inicio, ok, te aseguro que si lo digo voy a ganar de esta pelea. No está allí para eso. Entonces, hermanos, habiendo dicho eso, el apóstol Pablo nos invita a nosotros a fortalecernos en Cristo Jesús. Alguien, como dijimos al inicio, dices, no puedo. Acude a Jesús. ¿Recuerdas que los versos anteriores del capítulo 4 nos dijeron a nosotros como cristianos que si tenemos a nuestro corazón y a nuestros pensamientos bombardeados de cosas que hacen que nosotros nos afanemos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tener el remedio para el afán. ¿Y cuál es el remedio para el afán? Presentar todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y entonces, ¿cuál es la promesa? Experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestras peticiones, vuestros pensamientos, y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, si tú dices, ¿no es cierto? No puedo tener contentamiento, acude a Jesús. ¿Ya oraste por eso que estás viviendo? ¿Ya acudiste al Señor por esto que te preocupa? Dile al Señor, no puedo, me es difícil hallar contentamiento, pero recuerda que es un mandato, porque Dios nos ha capacitado a nosotros, cuanto más con su Espíritu, para que podamos decirle, Señor, esto es lo que tengo, gracias, no necesito más ni menos. Entonces, para terminar, algunas conclusiones. Mis hermanos, estos 4 versículos, el tema central de esto, ¿cuál era? El contentamiento. Y para que nosotros podamos experimentar el contentamiento, el apóstol Pablo, ¿qué nos había dado a nosotros? 3 principios claves para experimentar el contentamiento. El primero,
confiar en la providencia de Dios. El segundo, aprender de cualquiera sea nuestra situación. Y el tercero, fortalecernos en el poder divino. Con eso en mente, mis hermanos, confiemos en que Dios está orquestando todas las cosas en su mundo para nuestro bien. Necesitamos, mis hermanos, poner nuestra confianza en la providencia divina, en la que Dios orquesta tiempos, personas, recursos. Entonces nosotros podemos acudir a Dios en el tiempo propicio. En segundo lugar, hermanos, pensando en esto último que dijimos, aprendamos a diferenciar entre lo que es una necesidad y un deseo. Aprendamos a identificar cuando nuestra queja viene sobre un capricho que nosotros no lo vemos cumplido. Y más bien recordemos que el contentamiento comienza en nuestro corazón al poder agradecer a Dios porque Él ya me ha dado a mí, me ha suplido de lo que me es necesario. Mis hermanos, el contentamiento es una disciplina aprendida. Entonces, si es una disciplina aprendida, no esperemos que nosotros aprendamos a contentarnos de forma mágica. Quizás Dios nos lleve a pasar momentos difíciles. Quizás Dios nos lleve a momentos de mucha felicidad, de mucho gozo, de mucha bondad. En este año no lo sabemos. Pero aprendamos a. Si hoy estás viviendo, mi hermano, una situación difícil, este es el desafío de Dios para que aprendamos a tener contentamiento. Y si estás también en lo más alto, sabes, te está yendo pero extremadamente bien, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios. Más bien aprende, al igual que Pablo, a atender tu mente diciendo esto es lo que Dios me ha dado hoy, le doy gracias y honro al Señor ahora con lo que tengo. Hagamos, hermanos, que la gratitud sea una respuesta natural que nosotros como creyentes tengamos hacia Dios, sea en una condición buena o sea en una condición mala. Y busquemos, hermanos, la fuente que es para nosotros la única necesaria para nuestra vida, que es Cristo, para fortalecernos aún en medio de situaciones difíciles. El último punto que revisamos en esta mañana. Amén. Así que el Señor nos regale el estar contentos, el aprender a contentarnos, pensando en su providencia. Que vengan nomás las cosas, ¿no es cierto? Pues necesitamos aprender. Que el Señor nos permita vivir eso. Y si es difícil alguna de ellas, decir, Señor, acudo a ti, tú me puedes fortalecer. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por su palabra, gracias porque anima nuestro corazón, gracias porque es un mandato que nosotros aprendamos a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Gracias porque usted orquesta todas las cosas para que usted cumpla sus propósitos en nosotros. Y de seguro, Señor, que si usted nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que participemos de su familia, para que estemos en su casa, para que podamos tener la vida eterna, es porque tendrá planes maravillosos con nosotros estando aquí en la tierra, Señor. Predicando a las personas que más podamos acerca de Jesucristo y viviendo vidas piadosas que reflejen el Evangelio de Cristo en nuestras familias. Ayúdenos, Dios, a tener esa clase de contentamiento en la que podemos ver qué es lo que hoy tenemos en nuestra mano y darle gracias por ello, sin más y sin menos. Es lo que usted ha decidido que hoy tengamos. Padre, gracias por esta mañana. Nos ponemos en usted, le pedimos, Señor, que nos ayude y todo lo haremos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.